palpable. El Dios palpable. Y quiero que abras tu Biblia en la primera carta de San Juan, capítulo 1. Primera epístola de San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. El Dios palpable. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Quiero que me ayudes a leer allá en tu casa. Lo que hemos contemplado. Óyelo bien. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y ahí hay unos paréntesis que se abren en el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Dios palpable. ¿Sabes qué? Déjame un poco analizar la estructura que tú tienes ahí en tu Biblia. La estructura de la palabra. Por lo menos estoy hablando de la Biblia más común que tenemos, que es la Reina Valera. El versículo 1 y el versículo 2 de este primer capítulo de San Juan, parece que sucediera o como que hubiera un diálogo entre el versículo 1 y el versículo 2, como si la audiencia, cuando terminó el versículo 1, hubiera habido un murmullo que pidiera explicación del versículo 1, porque viene hablando de lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y eso es extraño, pero ¿cómo así que el verbo, la palabra de vida se tocó? ¿Cómo que la palparon? Y si ustedes miran el versículo 1, no de la epístola universal de San Juan, sino del Evangelio de Juan, el capítulo 1, encuentran un versículo con unas palabras muy parecidas a lo que encontramos en este versículo que acabamos de leer. Porque allí también viene la palabra principio, viene la palabra verbo, amén, principio y verbo. Y el versículo de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Definitivamente los dos versículos están hablando del mismo tiempo y del mismo verbo. Solo que aquí en este versículo está diciendo que el verbo se pudo tocar, que no es extraño y es muy parecido a lo que sigue explicando el apóstol Juan en el capítulo 1 de San Juan, el Evangelio. Porque luego dice: y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Y por eso es que luego que se oye como el murmullo de: pero ¿cómo así que tocamos el verbo? ¿Y cómo se hace para tocar el verbo? Y en el versículo 2 de esta primera carta, el mismo Juan el teólogo responde diciendo: oh, porque la vida
fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos esa vida eterna, la cual estaba antes con el Padre en la eternidad, en el principio, y ahora se nos manifestó. Y es que el Verbo, y quiero que abras tu Biblia en San Juan capítulo 1 versículo 14, y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí abre un nuevo paréntesis: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En otras palabras, ese mismo Verbo que se hizo carne, la gracia también se hizo carne en él, la misericordia también se hizo carne en él, la palabra divina, la palabra eterna se hizo carne en él, y todo lo que tú y yo como hombres, como humanidad, necesitamos de Dios, se hizo carne en Jesucristo el Señor. Por eso la vida se nos ha manifestado. Por eso yo he titulado esto el Dios palpable, porque Jesucristo es el Dios palpable. Jesucristo es el Dios manifestado en carne, que nos ha abrazado, que nos ha salvado por medio de su muerte, su sangre en la cruz del Calvario, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado vida juntamente con él, porque no solamente hoy podemos decir que murió, pero al tercer día se levantó de la tumba, y dice la palabra del Señor que Jesucristo resucitó. Y que Jesucristo haya resucitado le da sentido. Alguien diga conmigo: le da sentido a nuestras vidas. Por favor, voltea con la persona que está a tu lado y dile: Jesucristo le da sentido a tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo entonces es el Dios palpable. No estoy diciendo que es un Dios palpable, no. Un Dios diría que es cualquier otro Dios, no. Estoy diciendo que es el Dios, el único y verdadero Dios palpable. Quiero que nos vayamos entonces, porque quiero explicarte esto de cómo es que Dios es palpable para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros hoy presentir, palpar, sentir, tocar, vivir a Dios? Porque hay muchas expresiones que nosotros manejamos, como fe, como creer, como sentir, como que está aquí, es invisible pero real. Pues quiero explicarte esta relación del Dios palpable, del Dios que se sienta en el trono y que se haya hecho palpable para nosotros. Y quiero que nos vayamos al principio, a Génesis. Génesis. Y esta imagen que puedes ver allí en este momento nos muestra cómo nosotros los humanos somos un ser sensorial. Sensorial. Y el hecho de que tú y yo seamos seres sensoriales no es otra cosa que decir que nosotros tenemos sentidos, 5 sentidos. Algunos dicen que las mujeres tienen un 6º sentido. Bueno, eso lo veremos en otra enseñanza. Pero por ahora quiero decir que los humanos normalmente, hombres y mujeres, normalmente tenemos 5 sentidos. Y es el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto,
el sentido de la vista, el sentido del gusto. 5 sentidos por el cual nosotros palpamos, percibimos, sentimos, nos relacionamos con nuestro medio. Esos 5 sentidos nos posibilitan la vida en este universo, la vida en sociedad. Y los 5 sentidos, quiero decirte, los 5 sentidos nos facilitan también nuestra relación con Dios. Nosotros a veces queremos super espiritualizar nuestra relación con Dios. Nosotros a veces queremos limitar nuestra relación con Dios solamente al hecho espiritual, al hecho de que yo siento su gloria, al hecho de que solamente es en mi espíritu que yo voy a sentir a Dios. Pero yo quiero decirles que nuestra relación con Dios no está limitada solamente a lo espiritual. Por favor, abre tu Biblia en el Salmo 84. Salmos 84. Y quiero que vayamos al versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma. Oye ahí, lo espiritual. Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Cuando habla del alma, allí está aseverando mi yo, este yo que tiene personalidad, este yo que toma decisiones, este yo que dice sí o dice no, el yo que acierta o desacierta. Ese yo tiene anhelos por la presencia del Señor. Y es que fuimos hechos con algo interior que nos impulsa a buscar ese ser superior que se llama Dios. Y luego dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, el tú espiritual, el yo espiritual cantan a Dios. Pero mi carne, esta que ejercita los 5 sentidos, mi carne, la del sentido del olfato, mi carne, la del sentido de la vista, mi carne, la del sentido del tacto, mi carne, la del sentido del oído, mi carne, la del sentido del gusto, también necesita buscar, percibir, sentir la gloria de Dios. Por eso hay gente que dice: hermano, no voy a ir al culto, pero mi corazón estará allá. Mentiras. Tú no mandas tu corazón al culto y te vas a jugar el fútbol. Y no estoy diciendo que el fútbol sea pecado. No estoy diciendo eso, porque a mí me gusta el fútbol. Estoy diciendo que no cambies el tiempo de Dios por el tiempo del fútbol. A eso es que me refiero. Deja grabando tu programa favorito en casa y vente al culto. Pero no, yo estaba allá en espíritu. Pero hay otros más olímpicos, diría yo. Vienen al culto, su cuerpo viene al culto, pero su corazón está en otro lado. Su espíritu está en otro lado. Pero yo quiero decirte la mejor forma de disfrutar, y parece que el salmista aquí no lo asevera,
Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, es una relación en la que yo no puedo separar. Alguien estaba diciendo, no, es que al Señor sí se le puede danzar, pero en el espíritu. Yo nunca he visto un espíritu danzando. Es mi carne la que danza, impulsada por el espíritu. Pero mi carne le danza al Señor. Son mis piernas, diría una amiga mía, mis patas, las que saltan, las que corren en la presencia del Señor. Y si no fuera así, ¿por qué entre las cosas que aborrece Jehová están los pies que son presurosos, que corren al mal? ¿Ah? ¿Por qué mis pies sí pueden estar alguna vez enfilados a hacer lo malo? ¿Por qué en el mundo tus pies alababan al enemigo? ¿Por qué en el mundo tus pies danzaban con la mujer ajena? ¿Por qué en el mundo tus pies pateaban para herir? ¿Y por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a los pies del Señor y quieres dejar los pies? ¿O acaso cuando te bautizaron dejaste los pies por fuera? El Señor odia, aborrece los pies presurosos al mal. Y hay quienes quieren sacar los pies de la búsqueda de Dios. Los pies tienen que venir a la presencia del Señor. Estoy acordándome ahora fuertemente de la historia que me contó un pastor amigo, de cómo en su iglesia hubo una mujer que su esposo para nada quería buscar al Señor, y había entrado en un plan de esos donde empezó a decirle, no quiero que vuelvas a la iglesia. Y ella decía, pastor, este hombre tanto así que me puso un ultimátum. Me dijo que el fin de semana me tengo que ir a una discoteca con él, y yo no sé qué hacer. Y entonces el pastor le dijo, tráeme los zapatos de ese hombre que le gusta tanto bailar. Tráeme los zapatos que a él le encanta llevar al baile. Y la hermana le llevó los zapatos al pastor. El pastor agarró los zapatos del esposo de la hermana, los ungió con aceite y oró. Y le dijo al Señor, Señor, que este hombre la próxima vez que se ponga estos zapatos sienta necesidad no de caminar a la discoteca, sino de caminar al templo a buscar tu rostro. Y la hermana se fue, llevó los zapatos para la casa. Llegó el día del culto, ella se fue para la escuela dominical y ella decía, mi esposo me la sentenció, me va a tocar irme por la tarde con él a su baile, a su rumba. Él ya me la sentenció. Y cuando la hermana estaba ahí en el culto y ella estaba adorando, alabando al Señor, cuando sintió que alguien se le sentó al lado y abrió los ojos y se lleva la tremenda sorpresa que era su esposo. Y para terminar la historia sin tanto detalle, ella le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y él le dice, yo no sé cómo llegué aquí. Lo único que sé es que me vestí para esperarte que llegaras del culto y llevarte a la fiesta con mis amigos, y sentí una necesidad tremenda de salir a caminar. Y caminé, y cuando me di cuenta estaba en la entrada del templo. Entré al culto y aquí estoy al lado tuyo. Yo no sé qué va a pasar. Unos días después este hombre estaba siendo bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahora, esto no es para hacer una doctrina de que me vayan a traer los zapatos de toda la familia inconversa que tienen. Solo quiero decirles que el Señor quiere que nuestros pies también caminen para buscar el rostro del Señor. El apóstol Pablo dice, así como presentasteis vuestros miembros, está hablando de la carne,
Está hablando de los brazos, de las manos, de los pies. Así como presentasteis vuestros cuerpos en sacrificio vivo para el mundo, igualitico, preséntenlos aquí en sacrificio vivo, agradable en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sensoriales. Si tú miras Génesis capítulo 2 y capítulo 3, vas a encontrar que la razón por la cual tú y yo somos sensoriales fue que el hombre fue creado para tener una relación directa con Dios, en la que no hubiera, óyelo bien, necesidad de fe. No había necesidad de fe. Adán no necesitaba fe. Escúchame bien. Por cuanto Dios estaba presente a todos los sentidos del hombre. Adán tenía una relación en toda su plenitud con Dios. El Dios que le hablaba. Dios hablaba con el hombre. Y el hombre oía a Dios. Y Dios oía al hombre. Dios le hablaba al hombre y Adán le hablaba a Dios. Dios lo guiaba. Dios lo consentía. Y si tú quieres verlo, dice la palabra que el Señor plantó un jardín especial para el hombre. Lo consentía. Dios le daba, si hoy día lo llamaríamos caprichos al hombre, en el mejor sentido de la palabra. Dios le daba al hombre lo que él veía. Tanto así que la Biblia dice que para que él no tuviera que volverse esforzarse demasiado, el Señor hacía que brotara un vapor de agua que regara el jardín de la casa de Adán. O sea que Adán no tenía que levantarse de madrugada a echarle agua a las matas como nos toca hoy para que no se nos sequen. No, el Señor hizo un sistema de esparción natural para que Adán estuviera cómodo. Sin embargo, le dijo: quiero que labres este lugar. Arréglalo como tú quieras. Yo te lo di ya de una manera, tú arréglalo. ¿No te gustó ahí esos árboles tan altos? Pódalos. Y quieres que el río, que entre un pedacito del río por acá, bueno, hazle una zanja. Esto es tuyo, haz con él lo que tú quieras. La relación de Dios con el hombre era una relación plena. Por tanto, Adán no necesitaba fe en ese momento, porque la fe la necesitamos como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Adán veía a Dios. Adán veía las obras de Dios. El Dios que hablaba con el hombre lo oía, se veían, lo guiaba, lo consentía, lo ayudaba y le facilitaba la vida para que estuviera bien. Como el mejor de los padres. Tú y yo como padres siempre queremos que nuestros hijos tengan lo mejor. Romanos 1:19 describe un poco lo del pasado, pero luego también lo del presente dañino del hombre. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Y con esto voy terminando por esta noche. No hay excusa. El hombre del siglo XXI no tiene excusa para decir que Dios no es palpable, porque todas las cosas Dios se las ha revelado al hombre.
El amor invisible de Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. La misericordia invisible, eterna de Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. El poder de Dios se hizo visible, palpable en la persona de Jesucristo. Y quiero decirte, la salvación que el hombre necesitaba se hizo visible en la persona de Jesucristo. El camino que el hombre necesita es Jesucristo. La verdad que el hombre anda buscando por todos lados se llama Jesucristo el Señor. Es decir, es palpable, y en el siglo XXI sigue siendo palpable. El mismo verbo, la misma palabra, el mismo poder del cual está hablando Juan allá en el siglo I, diciendo que Él se hizo palpable para ellos que lo vieron, que lo tocaron. Es hoy posiblemente palpable para ti, porque Dios lo hizo claramente visible para salvar a la humanidad. Vamos a seguir hablando de este tema del Cristo palpable, del Dios palpable. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos un momento. Siento que hay personas que me están viendo y me están oyendo que todavía no han conocido a Jesucristo. Quiero que le digas: Cristo, si tú eres real, si tú eres verdadero, por favor, quiero conocerte. Quiero que me bendigas. En el nombre de Jesús quiero decirte que la mano de Cristo está ahí para tocarte, y vas a sentir esta presencia, vas a sentir esta gloria, vas a sentir este poder. Hay alguien ahí que necesita un milagro, y en el nombre de Jesús quiero declarar el milagro para tu cuerpo. Alguien necesita un milagro de provisión. Quiero declarar el milagro de provisión. Alguien tiene incertidumbre en su corazón. Señor, por favor, tócalo ahora, para que sienta la fuerza de tu presencia y pueda sentir que aunque muchos se vayan, que aunque todo falte en este día, tú no vas a faltar. Tú eres la provisión, tú eres la bendición palpable, tocante. En el nombre de Jesús, haz visible ahora para alguna persona que duda. Haz visible tu poder en medio de su casa, en medio de su corazón, en medio de su vida. Y que alguien pueda sentir esta gloria como yo la siento ahora. Esto es demasiada gloria, es demasiado poder para uno solo. Ayúdame en el nombre de Jesús a sentir esta gloria. Ayúdame, contagia a la persona que está a tu lado. Contagia a tus hijos con esta oración. Diles: en el nombre de Jesús les declaro la revelación de Cristo en sus vidas. Oh, hay alguien que está dudando que tú eres real y verdadero. En el nombre de Jesús declaro que tú le revelas a esa persona que duda, incluso que se llame ateo. En el nombre de Jesús declaro que esa persona que me está oyendo empieza a creer ahora, a ver las maravillas de ti, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, imparable, indetenible, inigualable. You are matchless, Lord. Sin igual eres tú, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Alguien adórelo ahí en su casa estos últimos segundos. Levanta tus manos ahí, dile: Señor, gracias porque me has revelado tu gloria. Gracias porque me has revelado tu poder. Gracias porque me has revelado tu bendición. Hoy soy testigo. No importa que hayan personas que digan que tú no existes. Yo digo que tú sí existes. Hablé contigo esta mañana. Sentí esta mañana tu gloria. Sentí tu mano guiándome. Hemos sentido tu poder en nuestra casa ahí, cuidándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.